¿Entendido, no? La metodología. Sí. Sí. Listo. Entonces, por favor, iniciemos con la exposición. Disculpe, quiero compartir la pantalla, pero no me deja. Ujú. Quiero compartirla. Segunda parte. Intente ahí. Sí. Ahí está cargando. ¿Sí se ve? Disculpe. ¿Sí se ve? Sí. Sí. Ah, ya, espérese un ratito. No puedo. Ya, a ver. Ya. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor, compañeros. El tema que me ha tocado hoy es generalidades de anatomía. Bueno, anatomía. Es la ciencia que estudia la estructura o morfología de los organismos. La palabra proviene del griego. La Por palabra favor, disección del latín. antes de que siga, quiero que todos apaguen sus micrófonos. Solo dejemos la expositora y a mi persona, por favor, con los micrófonos abiertos. ¿Lo están haciendo? Sí, Ya. sí, porque ya no pueden contestar. Continúe, por favor. Ya. Disección del latín dis, separación, y section, parte, que significa cortar o separar los tejidos para su estudio, y es un procedimiento anatómico que permite estudiar la estructura del cuerpo humano. Anteriormente, la anatomía se estudiaba mediante la disección, pero en la actualidad, con todas las técnicas de imagen, diagnósticas y otros procedimientos clínicos, se ha podido contribuir el progreso del conocimiento anatómico. A continuación, términos de relación y comparación. Son los términos que definen la situación relativa entre estructuras anatómicas. Primero tenemos la palabra anterior, que significa ventral, en una posición precedente o adelante. Posterior, que significa dorsal, detrás, con posterioridad del lugar. Superior, ubicado por arriba. Inferior, ubicado por abajo. Craneal, más próximo al extremo inferior del tronco. Caudal, más próximo al extremo inferior inferior del tronco. Craneal superior y caudal inferior. Sí. Medial hacia el plano sagital medio. Proximal, lateral, ubicado alejado del plano sagital mediano. O sea, proximal es más cerca de la línea media imaginaria del cuerpo y distal más alejado de la línea media. Sí, el proximal es ubicado más cerca del tronco o del punto de origen. De la línea media imaginaria. Distal. Pongamos así, presidente, pregunta, ¿qué es proximal? Es todo lo que se acerca a la línea media imaginaria del cuerpo. Todo lo que se acerca a la línea media imaginaria del cuerpo. Y distal, todo lo que se aleja de esa línea media imaginaria. Distal, ubicado más lejos del tronco o del punto de origen. Superficial, más cerca de la superficie. Profundo, más lejos de la superficie. Contralateral, de la mitad contraria del cuerpo. Ipsolateral, que es homolateral, o sea, del mismo lado del cuerpo. Interno, cercano al centro de un órgano. Y externo, más alejado del centro de un órgano.
A continuación tenemos una imagen que muestra la mayoría de la terminología. Tenemos craneal, caudal, proximal. Pregúntele si lo ven. ¿Sí ven la imagen, señores? Ya tienen que abrir el micrófono. Y si la Ah, ven. Sí, la vemos. Sí, 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 sí se ya. ve. Y Sí, si lo sí se ve. saben, pregúntele Ya, si- voy a señalar, si yo muevo la flechita, así la pueden ver. ¿Cómo muevo la flecha? ¿No? No. No. Se lo Profe. pide. Estamos con la pantalla de Dolia. Ah, no se puede ver la flechita. No Pero puede. puede solicitar el control de la pantalla de la compañera que está sustentando. En la parte de arriba, en ver opciones, En ver encuentra opciones. Ah, ya, en ver el control opciones. remoto. Solicitar el control remoto. Solicitar el control remoto, Puede- ya. Correcto. Entonces ahí, ¿no? Ahí sí pueden ver la flechita. Ahorita le aprobé. Sí, ya podemos. Sí, ahí sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces aquí podemos apreciar, si me permite la expositora, craneal, cerca del cráneo, como su nombre lo dice, caudal, cerca de la cola, ¿no es cierto? El término craneal es cerca de la parte superior del cráneo, y caudal significa cola, cerca de acá abajo de la cola, de la zona. No se visualiza el mouse, pero otra opción que puede hacer Sí, también no sé. es marcar sobre la pantalla y borrar luego. En opciones también está una parte que se llama anotar, que ahí puede marcar. Y es más es más Más notorio incluso. didáctico. Y ahí pueden. Sí. Ahí no pueden ver con la flechita, ¿sí se ve la Ahí. flecha? Ahí sí se ve, ahí ahí sí. Ahí ya se se acaba puede. de Ya, ver. perfecto, ya. Entonces craneal, cerca del cráneo, caudal, cerca de la cola, ¿no? De la zona pélvica. Ventral, como su nombre lo dice, hacia adelante, sobre el vientre, y dorsal, sobre el dorso, sobre la espalda, ¿no? Esto es ventral, o anterior, digamos, y dorsal, en este caso, posterior. Medio lateral, cerca de la línea media, medial, perdón, cerca de la línea media, lateral, hacia los lados. Palmar, la palma de la mano, dorsal, el dorso de la mano. Proximal, cerca de la línea media imaginaria del cuerpo, y distal, alejándose de la línea media imaginaria del cuerpo. Son términos que vamos a usar frecuentemente, señores, en nuestras clases diarias, y pues ya tenemos que ir familiarizándonos con eso, ¿no? Ahora sí, continúe, señorita. A continuación tenemos la posición anatómica. Bueno, para describir claramente al cuerpo, indicando la posición de sus partes, los anatomistas se pusieron de acuerdo a poner una sola posición. Y esta posición anatómica hace referencia a esto: cuerpo humano de pie, con la vista al frente, los miembros superiores a lo largo del tronco, las palmas de la mano hacia adelante y los miembros inferiores juntos, con los pies hacia adelante. Ya, Correcto. eso... No olviden la palma de la mano hacia adelante. Este es un detalle muy importante. Esta es la posición anatómica para el estudio de un cuerpo humano, ¿no? Las palmas de la mano hacia adelante. Siga. Por otra parte, los pacientes pueden colocarse de diferente, pueden estar arriba, boca abajo, y esto tiene su nombre propio. Decúbito supino es estar acostado boca arriba. Decúbito prono es estar acostado boca abajo. Decúbito lateral es estar acostado sobre un lado. A pesar de todo esto, siempre se va a hacer referencia al cuerpo humano solo en la posición anatómica. Sí. Correcto. Esto es para temas posteriores, cuando estudien medicina legal o cuando estudien tratamientos. Este término es muy común, ¿no? Decúbito supino, boca arriba, decúbito lateral hacia los lados, y decúbito prono, pronarlo, es ponerlo boca abajo. Cuando dicen pronar un paciente, es colocar al paciente boca abajo. En este caso, ahora en el tema del coronavirus, pacientes que están intubados, se los prona, o sea, se los coloca boca abajo porque permite ventilar mejor, de acuerdo a la posición de los músculos respiratorios. Entonces, pronar un paciente es ponerlo boca abajo, ¿no?
Estos son términos ya que después van a tener que usar en otro tipo de materias, ¿no? Siga. Bueno, los planos de sección. Los cortes que seccionan al cuerpo humano en sentido vertical, horizontal u oblicuo se ubican en diferentes planos. Tenemos 3 planos: el plano sagital, plano coronal o frontal, plano transversal u horizontal. Los planos sagitales son planos verticales, orientados en sentido antero-posterior. El plano sagital medio pasa por el eje longitudinal del cuerpo y lo divide a una mitad derecha y otra izquierda. También está el plano sagital paramediano, que no está ahí, pero no sé si se ve, está moviéndose bien. Se encuentra en el paralelo al eje mediano. No. Aquí. Bien, Ya. Estos planos adoptan nombres de las suturas del cráneo. El plano sagital es la sutura sagital, la interparietal, porque corta, como ustedes ven, corta el cráneo en 2 y luego sigue con todo el cuerpo hacia abajo, ¿no? Entonces el plano sagital está acá. El plano coronal hace referencia a la sutura coronal que une el hueso occipital con los 2 parietales. Es una sutura así como horizontal que corta el cuerpo en una mitad anterior y una mitad posterior. Ese es el plano coronal. El plano sagital lo corta en una mitad derecha y una mitad izquierda. Y el plano transversal es que lo corta en una mitad superior y una mitad inferior. Presidente, pregunta, por favor, anote esa pregunta. Los 3 planos del cuerpo humano. ¿No? Y el plano parasagital también se toma en cuenta. Claro, de ahí también hay otros planos que son la línea medio clavicular, la línea axilar, la línea medio axilar, pero estos son como los básicos y luego se van como ramificando, ¿no? Hay planos que, aparte del plano sagital, hay otras líneas que cortan el cuerpo más hacia los lados. No le digo, la línea medio clavicular, la línea axilar, que también son muy utilizadas. Seguimos. El plano coronal está orientado en el sentido transversal. Divide el cuerpo en una parte anterior y posterior. También se lo conoce como plano frontal. Y el plano transversal u horizontal es perpendicular a los verticales. Divide el cuerpo en una parte superior y otra inferior. Ya también hay un plano extra, el plano oblicuo, que son planos que cortan partes del cuerpo en una dirección que no es paralela a ninguno de los planos anteriores. Ya, de aquí, ejes del cuerpo. Bueno, tenemos 3 ejes. El eje sagital, eje longitudinal y eje transverso. El eje sagital, antero-posterior o ventro-dorsal, es la dirección horizontal y perpendicular a los planos coronales. El eje sagital se ubica como una flecha que atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás. El eje longitudinal, cráneo caudal, súpero inferior, es dirección vertical. Se dirige hacia abajo desde la parte más alta del cráneo, pasa por el centro de gravedad del cuerpo. Bueno, esto de los ejes vamos a omitirlo porque nos va a causar un poquito de confusión y no va a utilizarse mucho en esta materia. Entonces los ejes sí podemos pasarlo, los planos sí, pero los ejes nos van a causar mucha confusión. Sigamos adelante. Ya. Generalidades sobre el sistema esquelético. Bueno, el esqueleto está constituido por un conjunto de huesos unidos entre sí. En el ser vivo es frecuente su exploración clínica mediante radiografías o palpación de referencias óseas de interés. El esqueleto, los estudiantes estudian el esqueleto artificial, aquel cuyas piezas no están sostenidas por ninguna ligadura, no está articulado.
está desarticulado, está unido por cosas extrañas metálicas. El esqueleto, los huesos son piezas duras, resistentes, que sirven de sostén a los músculos que los rodean. Pueden representarse como elementos protectores y elementos articulares. Los elementos protectores son un conjunto de huesos que se conectan entre sí y forman cavidades que alojan sistemas, como es el cráneo o las órbitas. Los elementos articulares son como las articulaciones móviles. Los huesos están unidos entre sí por ligamentos y músculos. Bueno, el aspecto general del esqueleto. El esqueleto humano se compone esencialmente... Ya, antes que siga, quiero decirle a los compañeros cuáles son las tres funciones del esqueleto. Las tres funciones del esqueleto son, primero, locomoción. Locomoción. Segundo, protección de órganos vitales. En el caso de la caja craneana y la caja torácica. Dar forma. ¿No? Y tercero, prestar inserción a los músculos. Esas son las tres funciones básicas del esqueleto humano. Locomoción, o sea, movilidad, protección de órganos vitales y prestar inserción a los músculos. Entonces, con ese antecedente, ahora sí vamos a estudiar la disposición general del esqueleto, ¿no? Continúen. Me apareció en la pantalla. Bueno, ¿qué salió? ¿Sí me ven? ¿Sí ven el...? ¿Sí ven? Sí, sí se la ve. Sí, sí. Ah, ya, porque se me salió. Ya. El esqueleto humano se compone esencialmente de una larga columna, la columna vertebral, situada por una serie de elementos superpuestos y similares que son las vértebras. Esta columna se ensancha en su extremidad superior para formar el cráneo. En su extremidad inferior, él, en cambio, se va adelgazando y se afila para formar el sacro y el coxis. Rudimiento de la cola de los animales, el coxis. En la parte anterior e inferior del cráneo se distingue un conglomerado muy complejo que es la cara, al cual puede añadirse el hueso tiroides, que es un hueso impar que está debajo de la lengua y por encima del cartílago tiroides. Está anterior del cuello. Bueno, de la parte media de la columna vertebral se desprenden lateralmente una serie regular de arcos óseos, que son las costillas. Estos arcos, en número de 24, 12 de cada lado, se eligen para venir en la línea media y articularse con la columna esternal o el esternón. Las costillas de consumo, las costillas junto con la columna vertebral y el esternón forman el tórax. Bueno, rodean en la parte superior del tórax dos huesos, los que son la clavícula y la escápula. Estos huesos forman... Debería usted tomar el puntero e indicar lo que está, o sea, utilizar los dibujos. Mientras está hablando, utilice el puntero para que nos vaya orientando lo que está diciendo. ¿Sí me explico? Sí, sí. Bueno, como les decía, la clavícula y la escápula, ambos forman lo que se ha conocido como la cintura escapular. Penden de esta cintura una serie de palancas que se articulan entre sí y cuyo conjunto constituye el miembro superior, que está constituido por 3 segmentos. El brazo,
el brazo que está solo con el hueso húmero, el antebrazo que está con el cúbito y el radio, y la mano que tiene los huesos carpo, metacarpo y falanges. Ya. El carpo tiene 8 huesos, el metacarpo tiene 5 y los dedos tienen 14 huesos. Sí, está bien, está bien. En la parte inferior de la columna vertebral Tiene 10 minutos para Sí. culminar la exposición. O le dejamos. No, pero ya lleva hablando 10 minutos. Bueno, sí, así no, así va más tranquilo. Están articulados entre sí en la línea media anterior y se unen por detrás en el sacro y en el coxis. Ya. Estos dos últimos huesos forman con todo esto en la pelvis. Las coxales juntas constituyen el cinturón pélvico. Aquí. Estos sirven para conectar los miembros inferiores. El miembro inferior, constituido por 3 segmentos, al igual que el miembro superior, por el muslo, el fémur. El muslo, tenemos al fémur, la pierna que comprende del peroné y la tibia, el peroné por fuera y la tibia por dentro, el pie que ofrece el tarso con 7 huesos y el metatarso con 5, y los dedos con 14. Bueno, seguimos. Aquí están las imágenes. En la caja tenemos las costillas, son 7 costillas verdaderas, 3 costillas, tenemos el esternón, y en la columna vertebral tenemos 33 vértebras, 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 7 cervicales, 5 vértebras lumbares, ¿ya? torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras y 4 vértebras coxígeas. Ya, correcto. Entonces 7, acuérdense está- de un método mnemotécnico, 7, la S de 7 con la C de cervicales, 7 cervicales, do. Siempre usen métodos mnemotécnicos para relacionar las palabras para que no se confundan. 7 de la S de 7 y cervical, SC. 7 cervicales, do, dor. 12 dorsales, 12 dorsales. 5 lumbares, las 4 sacras y las 5 sacras y las 4 coxillas, que son, son vértebras fusionadas, pues, ¿no? Y es el rudimento de la cola de los animales, pues, ¿no? Por eso aquí, sobre el sacro y el coxis, se desliza una arteria que es la arteria del rabo, que es rama terminal de la aorta abdominal. Por eso se llama arteria del rabo, porque aquí supuestamente venía la cola de los animales, ¿no? En todo caso, en el tema póngame la imagen, por favor, de las costillas. La imagen de las costillas que estaba acá al lado. La caja torácica. Continúe A nomás. mí se me sale. Ahí. Bueno, tenemos aquí los huesos de la mano. Como les mencionaba, el trapecio, son 8 huesos. Trapecio, trapezoide, grande, ganchoso, pisiforme, piramidal, semilunar y escafoides. De ahí ya van los huesos del metacarpio y las falanges. Y aquí están los huesos del pie. En cambio, estos son 7. Tenemos el astrágalo, el calcáneo, navicular, el primer
cuneiforme, segundo cuneiforme, tercer cuneiforme y los cuboides. Ya bueno. Número de los huesos. Número de huesos. El esqueleto de un adulto consta de 206 huesos. Pregunta, Sin contar presidente. los huesos. Esto para pregunta, presidente. El número de huesos del cuerpo humano y su distribución por zonas. ¿Escuchó, presidente? ¿Puede repetir? Sí. ¿Cuál es el número de huesos del cuerpo humano y diga su distribución por zonas? Lo que va a decir la compañera. Continúe, señorita. El esqueleto de un adulto consta de 206 huesos. No se consideran los huesos suturales o huesos warmianos, que son los huesos del cráneo, ni los sesamoideos, que son los huesos del pie y de la mano, que son muy pequeños. La variabilidad de su presencia los convierte en inconstantes. En el caso que estén presentes, se los considera supernumerarios. Bueno, el número de piezas óseas varía según la edad. En el niño, el hueso frontal comprende de 2 piezas, derecha e izquierda, luego se fusiona. Asimismo con el coxal. Que el coxal está formado por 3 huesos, el isquión, el lapuy y el esquilón. Posteriormente se sueldan entre sí. En la vejez los huesos pueden soldarse, especialmente los del cráneo, por eso se disminuye su número. Bueno, en la columna vertebral tenemos 24 huesos, en el sacro tenemos un hueso, en el coxis 1, cráneo 8, la cara 14, dioides 1, los huesecillos del oído son 6, las costillas 24, en el esternón tenemos 1, los miembros superiores son 64 y miembro inferior 62. Correcto. Un detalle que quiero compartir con ustedes. Ustedes se preguntarán por qué el hueso coxal, siendo un hueso fuerte en el adulto, en el niño está, digamos, dividido en 3 zonas, el pubis, el isquion y el ilion. Es justamente por la misma razón de que nuestro... Es la misma razón de que los huesos del cráneo también nacen así como divididos. El maxilar inferior, cuando nacemos, está unido por la sínfisis del maxilar inferior, ¿no? Porque está dividido en parte derecha y mitad izquierda. El frontal, el hueso frontal, también hay una línea metópica que se llama, la sutura media frontal. Sí, porque el hueso frontal nace dividido. Tiene que ver con la facilidad al parto, ¿no? Exactamente, allá voy. Justamente a eso voy. Si nosotros naciéramos todos los huesos soldados, no pudiéramos salir por el canal de parto. Ninguna mujer pudiera parir. Entonces el bebé, al momento de nacer, todos esos huesos se contraen, se fraccionan, el hueso se comprime, el hueso occipital, por eso hay dos suturas, dos fontanelas, la fontanela anterior y posterior, porque no nacen soldados. Entonces los huesos se cabalgan, ese es el término, cabalgar. El parietal derecho cabalga sobre el parietal izquierdo, el occipital se mete dentro de los parietales, el frontal se parte en 2 y se mete acá también. Y por eso nacemos a veces con la cabeza alargadita, como un caput, como lo que se conoce en obstetricia como caput. Entonces el niño atraviesa el canal de parto y una vez que ya sale, pues ya el pediatra le acomoda la cabecita y le da la formita redondita, ¿no? Asimismo los huesos de las articulaciones grandes y en este caso el coxal, para salir con más facilidad. Aparte de que venimos envueltos en un sebo natural que es el vernix caseoso, y nos permite, pues, con los pujos de nuestra mamá y las contracciones del útero, nacer. Entonces, el hecho de que nuestros huesos sean cartilaginosos y estén divididos al momento de nacer, contribuye a un trabajo de parto normal. Con ese detalle también quería indicarles el tema de las costillas. No sé si me ponga la imagen de las costillas, por favor.
compañera? Las costillas. Ahí está. Perfecto. Miren, son 7 costillas verdaderas. ¿Por qué? Porque cada costilla verdadera tiene su propio cartílago. ¿Sí están viendo la flechita? ¿Sí están viendo? Sí. Ya, la primera costilla que es horizontal, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Hasta aquí son las costillas verdaderas porque cada una tiene su cartílago costal propio. El cartílago costal es lo que está en amarillo, ¿correcto? Entonces son verdaderas porque tienen su propio cartílago costal. De ahí, las 3 restantes, la octava, la novena y la décima, son falsas porque comparten este cartílago costal. ¿Sí están viendo? Lo comparten. Entonces son falsas porque comparten este cartílago costal. Y la onceava, que está aquí, y la doceava. Doctor, una pregunta. Dígame. Disculpe. En la imagen yo veo las 6 primeras costillas. ¿Ya? Sí, Pero pero... usted dice que son 7. Sí, 7. Está acá como que llega solita, ¿sí me explico? Como que llega, puede que... sí, como que llega solita. Y las 8, 9, 10, son 7 verdaderas, 3 falsas, y la onceava y la doceava que no llegan al esternón. Es su relación, las hacen verdaderas, falsas y flotantes, es la relación con el esternón. Porque en la relación con las 12 vértebras dorsales, todas llegan atrás de manera igual prácticamente. Acuérdense que hay 12 vértebras dorsales y hay 12 pares de costillas. Entonces una costilla llega por el lado izquierdo y otra llega por el lado derecho y por atrás todo se ve igualito. Las hacen verdaderas, falsas y flotantes es su relación con este hueso. ¿Cómo se llama este hueso? El esternón. Son verdaderas, falsas y flotantes es por su relación con el hueso esternón. Porque por su relación atrás con las apófisis transversas y los cuerpos de las vértebras dorsales, todas son iguales. Todas son iguales. Entonces, las 7 verdaderas tienen cartílagos propios que llegan al esternón, las 3 falsas tienen cartílago común y la onceava y la doceava son flotantes porque no llegan al esternón. Su punta queda en relación con la cara posterior de los músculos anchos del abdomen. Por delante y por atrás, pues tienen relación con el músculo, con otro tipo de músculos, como son el cuadrado de los lomos y el músculo psoas ilíaco, que cierran la pared abdominal por atrás. Entonces, ese detalle también quería decirle. Verdaderas, 7, falsas, 3 y flotantes, 2. Siga, compañera. Ya, bueno. Tenemos la dirección de los huesos. En los huesos hemos de considerar su dirección absoluta y dirección relativa. La dirección absoluta se llama la cual el hueso lleva a este de por sí. Esto es considerado de manera aislante y en cualquier situación. Un ejemplo, tenemos huesos rectilíneos como el peroné, curvilíneos como en el arco, como las costillas, torcidos en S como la clavícula y retorcidos sobre su eje como el húmero. En dirección relativa llamamos a cada hueso que tiene la dirección colocado en su sitio correspondiente. O sea, si está en su sitio va a ser horizontal, vertical u oblicuo. Ya, la configuración externa de los huesos, según su forma. Por lo general, consideramos en su, o sea, tenemos 3 huesos, generalmente, huesos largos, huesos anchos y huesos cortos. Los huesos largos son aquellos en los que una de sus 3 dimensiones
la longitud predomina sobre las demás. Correcto, la longitud predomina sobre el ancho y el grosor, ¿no? La longitud, huesos largos. Ejemplos, el fémur, el cúbito, la tibia, ¿no? Y ahí tienen sus epífisis, ¿no? Epífisis superior y epífisis inferior. O epífisis proximal, que se acerca a la línea media, y epífisis distal, que se aleja de la línea media. Siga. El cuerpo llamado diáfisis tiene una forma normalmente triangular y a veces cilíndrica. Los extremos llamados epífisis generalmente son más voluminosos del cuerpo. Presentan varios puntos articulares para los huesos que le siguen. Alrededor de estas articulaciones también existen eminencias, pero bueno, eso ya es después. Huesos anchos o planos. Le Se hice llaman una los huesos pregunta. anchos o planos. Diga. Compañera, ¿puedes retroceder la otra imagen? Ya. Gracias. Delante usted dijo un comentario acerca de que la epífisis distal y la proximal, ¿verdad? Entonces, se le llama diáfisis por o sea, para amenorar ese nombre, para decir epífisis distal y proximal, se le denomina diáfisis, o la diáfisis es diferente a la epífisis. No, la diáfisis Diferente. señor, la diáfisis es el centro, es desde aquí, en este caso del fémur, es desde aquí hasta aquí. Todo esto es la diáfisis, es la parte central del cuerpo del hueso. Y las epífisis son los extremos. Este es el extremo superior, sino que aquí falta ponerte también epífisis. Esta es la epífisis proximal o superior, y acá falta la palabra epífisis, epífisis distal o inferior. La diáfisis solamente es desde aquí hasta aquí, es el cuerpo, y dice que tiene forma triangular porque si usted la corta con un serrucho, le va a dar una forma como triangular porque tiene un borde anterior, un borde interno y un borde externo, y tiene tres caras. En el caso de este, que tiene tres caras, pues interna, externa y... Esta es una vista posterior. De este caso tiene cara interna, cara externa y cara anterior, el fémur, ¿no? Entonces, la diáfisis solo es el cuerpo, de aquí a acá. Las epífisis son esto de aquí y esto de acá. Se puede decir que la epífisis es los extremos y la diáfisis es la longitud o el cuerpo, como se le dice. El cuerpo, sí, las epífisis son los extremos. Esta epífisis superior, en el caso de este hueso, que es el fémur, la epífisis superior, que la cabeza, que es la cabeza articular, se articula con la cavidad glenoidea del hueso de la cadera, el coxal, y acá tenemos dos cóndilos en el epífisis inferior, que son los cóndilos internos y externos del fémur, que se articulan con la cavidad de la tibia, ¿no? Con la meseta superior de la tibia. Eso es. Gracias. También la unión de la diáfisis y el epífisis se llama metáfisis. Eso me Aquí. Ajá. Estamos hablando de todos los huesos. Aquí, en este caso, es un hueso, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de huesos largos, que es el fémur, pero todos los huesos cuya longitud, o sea, cuyo largo es superior a su ancho y a su espesor, se llaman huesos largos. Y tenemos también los huesos cortos y los huesos anchos, que ya va a explicar la señorita. Bueno, los huesos anchos, en cambio, predomina su longitud. Huesos anchos o planos, predomina su longitud y el ancho, como el nombre lo dice. Se les encuentra rodeado de las cavidades que contribuyen a su forma, como el cráneo o la pelvis. Hola. Presentan dos caras, una cóncava y una convexa, y un número de bordes que está relacionado con su figura particular. Por ejemplo, el frontal tiene 3 bordes, el parietal y el occipital tienen 4. Uno de estos bordes está destinado para unirse con los siguientes huesos y los otros están
prestan para la inserción de los diferentes músculos y por eso esa inserción es como que más rugosa, tiene más rugosidades, es más gruesa. Bueno, los huesos, bueno, de ejemplo tenemos parietal, frontal, escápula, los huesos cortos. Se llaman huesos cortos porque sus 3 dimensiones son muy similares, son iguales. Su forma es variable. Los encontramos en la columna vertebral, en el carpo y en el tarso. Pero, o sea, son muy resistentes, y también disfrutan de varios movimientos, pero no son sus movimientos extensos. Tienen una forma más o menos cúbica y por consiguiente tienen gran número de facetas destinadas a articulaciones y otras a inserciones de ligamentos y músculos. Déjeme interrumpirla. Tenemos ejemplos de las vértebras. Ya la voy a interrumpir. En el caso de un resumen, los huesos largos tienen la longitud, ¿no? La longitud es mayor a las otras 2 dimensiones, a lo ancho y al grosor. En el caso de los huesos anchos, la longitud y lo ancho es superior al espesor. Y en el caso de los huesos cortos, las 3 dimensiones son casi iguales. Esa es la diferencia entre los huesos largos, los huesos anchos y los huesos cortos. Repito, en el caso de los huesos largos, una de las 3 medidas, que es la longitud a lo largo, predomina sobre las otras 2. En el caso de los huesos anchos, 2 de las dimensiones, lo largo y lo ancho, predomina sobre el grosor. Y en el caso de los huesos cortos, las 3 medidas, lo largo, lo ancho y lo grueso, tienen casi la misma, el mismo tamaño. En el caso de las exactamente. Esa es la diferencia. Y eso quiero, presidente, por favor, aclárelo con la pregunta. Repito, los huesos largos, una de las 3 dimensiones, la longitud, predomina sobre las otras 2. En el hueso ancho, 2 de las dimensiones, lo largo y lo ancho, predomina sobre el grosor. Y en los cortos, las 3 dimensiones son similares, son casi iguales. Los ejemplos de los huesos cortos, tenemos las vértebras, tenemos los huesos del carpo, los huesos del tarso del pie, tenemos la rótula, ¿no? En el caso de los huesos anchos tenemos la escápula, tenemos el hueso occipital y tenemos el coxal, en el caso de los huesos anchos. Y en el caso de los huesos largos, todos los huesos largos, bueno, ustedes saben, el fémur, el húmero, la tibia, el peroné, el cúbito las y el extremidades. rabo. Así es. Entonces, ahí está el concepto de huesos largos, anchos y cortos, y también ejemplos de cada uno. Así sería la pregunta. Presi. Listo. Ya. Continúe, señorita. Bueno, también podemos distinguir los huesos neumáticos y los huesos sesamoideos. Los neumáticos, bueno, aquí no están, pero yo les digo. Los huesos neumáticos son los que presentan cavidades rellenas de aire. Estos pueden tener dimensiones reducidas y se les asigna el nombre de celdas, como celdas etmoideales, mastoides, o también, senos, como el seno maxilar y los efenoides que más adelante están. Los huesos sesamoideos, debido a su nombre mismo lo dice, la semilla de sésamo, porque son huesos bien chiquitos, lo pueden encontrar en el dedo gordo, en el dedo gordo. Bueno, ya. De acuerdo a su superficie, las eminencias de los huesos. Se designa con este nombre las partes de los huesos, cualquiera que sea su forma,
que sobresalen en su superficie de los mismos. Se dividen en eminencias articulares y no articulares. Las eminencias articulares, como su nombre lo dice, corresponden a las articulaciones. Difieren según sean articulaciones móviles o articulaciones fijas. Bueno, las articulaciones móviles son las que más tenemos en nuestro cuerpo y las encontramos en la rodilla, en el hombro, en la cadera, en el codo. Los huesos en estas articulaciones, en las articulaciones móviles y en las semimóviles, se unen por los ligamentos, que son unas fibras flexibles y resistentes que mantienen a los huesos en su lugar. En las articulaciones también encontramos los cartílagos que se sitúan entre los huesos para hacer un tipo de almohada y evitar que se rocen. Aquí hay un ejemplo. Este es el cartílago. En la articulación de la rodilla, de los cóndilos del fémur con la meseta tibial, ahí está estos cartílagos, el cartílago. Esto de azul también es el cartílago, como que amortigua para que no se rocen los huesos entre sí, los cartílagos, ¿no? En este caso, acá abajo también hay otro tipo de cartílagos que son los meniscos en la rodilla, ¿no? Los meniscos. Y están complementados por la cápsula articular, el líquido articular y los ligamentos. Aquí en el caso de la rodilla, tenemos en la parte inferior unos ligamentos que son ligamentos cruzados en forma de X, y los ligamentos laterales. Los ligamentos laterales. Esos son los que se lesionan en los futbolistas, ¿no? Se les rompieron los meniscos, se les rompieron los ligamentos cruzados. No sé si han escuchado ustedes a los futbolistas cuando se lesionan. Y esto se opera, se hace una perforación aquí en la piel, se mete una cápsula, se insufla esto como un balón y se mete en unos instrumentos para suturar, para corregir el defecto, ¿no? Se reparan, se hace una reparación artroscópica, por artroscopía, sin necesidad de abrir la rodilla a cielo abierto, sino por artroscopía. Entonces, en lo que se refiere a las eminencias, tenemos eminencias articulares y eminencias no articulares. ¿Cuáles son las eminencias articulares? Como su nombre lo dice, las que participan en una articulación con otro hueso, ¿correcto? Por ejemplo, aquí los cóndilos del fémur son eminencias articulares porque están articulándose con la meseta de la tibia. Acá, en el caso de la cadera, la cabeza del fémur está articulándose con la cavidad glenoidea del coxal. Acá tenemos en el codo la extremidad inferior del húmero. ¿Están viendo? Allá, ahí. La extremidad inferior del húmero tiene tiene una eminencia articular que es el cóndilo del húmero, que se articula con la cavidad glenoidea del radio, y la tróclea del húmero, que se articula con la cavidad sigmoidea del cúbito. Entonces, estas son eminencias articulares. La tróclea del húmero, el cóndilo del húmero, la cabeza del fémur, los cóndilos del fémur, son eminencias articulares porque se articulan con otro hueso. Pero hay también eminencias no articulares, señores. Y eso quiero que le escriban y se las voy a dictar. Anoten, por favor. ¿Cuáles son las eminencias no articulares? Que las vamos a encontrar a cada rato en las clases de anatomía. Primero, eminencias no articulares. Crestas. Ejemplo de crestas. La cresta ilíaca del coxal. Segundo, espinas. Ejemplo, la espina de Spix en el maxilar inferior. La espina de Spix, S-P-I-X, Spix, en el hueso maxilar inferior. Tercero, protuberancia.
Protuberosidad, mejor. Protuberancia también, pero tuberosidad, como la tuberosidad isquiática del coxal. Tuberosidad isquiática del coxal. Aquí están, ¿ves? Aquí están, la compañera los tiene. Siga usted, señor. Ahí está. Ajá, ya. Siga. Bueno, aquí, las articulaciones, sigo acá. Ya, eminencias no articulares. Las eminencias no articulares son muy variables y rugosas. Generalmente son para una inserción a músculos o ligamentos. Correcto. Tenemos, como por ejemplo, tenemos bastante. Tuberosidad, que es una eminencia alargada, gruesa y rugosa, a la vez redondeada. El tubérculo es menos que la tuberosidad. La espina es una eminencia puntiaguda. La cresta es una arista alargada y aguda. La línea es una eminencia poco prominente y alargada. La apófisis es una eminencia alargada que termina en forma un poco ensanchada. Ya, les voy a dar un ejemplo de cada una para que tengan después. Ahí podemos ver, ¿eh? Ahí podemos ver. Aquí está una espina. Miren esta espina. La espina nasal anterior. ¿Ya? La espina nasal. Esta es una espina. Este es el maxilar superior. Esta es la abertura nasal anterior. La espina nasal anterior. ¿Sí la ven? ¿Ya? Acá tenemos... Esta es la espina nasal del maxilar superior. Acá tenemos una apófisis. Digamos que sí, una apófisis, la apófisis cigomática del maxilar superior. Esta es la apófisis cigomática del maxilar superior. Acá tenemos Protuberancia. un tubérculo en la extremidad superior del húmero. Tenemos tubérculo mayor y tubérculo menor. En el hueso occipital, en la cara posterior, aquí tenemos, por ejemplo, repítame la imagen de acá, por favor, la anterior, esta. Aquí en el coxal tenemos... La siguiente diapositiva. Ya. Aquí. Mire, aquí en el coxal podemos apreciar, este borde superior del coxal es conocido como cresta. Es una cresta, es un borde, la cresta es un borde rugoso, grueso. La cresta ilíaca del hueso coxal. Aquí también tenemos una espina en el borde posterior del coxal, que es la espina ciática. Son eminencias no articulares, porque no se está articulando con ningún hueso, sino que prestan inserción a músculos y ligamentos. Entonces, pregunta, presidente, ¿para qué sirven las eminencias no articulares? ¿Para qué sirven las eminencias no articulares de los huesos? Para inserción de músculos y ligamentos. Cresta como la cresta ilíaca. Cresta como la cresta ilíaca del coxal, espina como la espina ciática del coxal. Aquí abajo, en este borde, aquí tengo el ángulo inferior del coxal es conocido como tuberosidad isquiática. Tuberosidad isquiática. ¿No? Entonces aquí tenemos tres ejemplos de eminencias no articulares. La tuberosidad isquiática, la espina de Spix, la espina de ciática y la cresta ilíaca. Ahora, líneas. Ejemplos de líneas tenemos en el hueso occipital. Las líneas curvas del occipital. La línea curva occipital superior, línea curva occipital inferior. Y también tenemos otro ejemplo en la tibia. En la cara posterior de la tibia está la línea oblicua de la tibia.
Continúe, señorita. En las cavidades de los huesos se dividen, así como las eminencias, en dos: cavidades articulares y cavidades no articulares. Las cavidades articulares tienen una superficie ósea cóncava que participa de una articulación sinovial, o sea, la articulación movible. Se oponen a las eminencias del mismo nombre y están dispuestas para corresponderse exactamente en toda su extensión. Tenemos, como por ejemplo, la cavidad glenoidea, que es una cavidad articular cóncava. Aquí en esta imagen se puede observar. La cavidad cotiloidea, es una cavidad articular que tiene la forma de un segmento de esfero hueco. También tenemos las cavidades no articulares. Las cavidades no articulares tienen una morfología muy variable, pero se clasifican más en su punto de vista de uso que en otra cosa, por eso la dividimos en tres: cavidades de inserción, cavidades de resección, cavidades de ampliación. Las cavidades de inserción... Pregunta, presidente. Clasificación de las cavidades no articulares. Una pregunta: ¿cuáles las eminencias? ¿Para qué sirven las eminencias? ¿Y cuál es la clasificación de las eminencias no articulares? Ahí ustedes tienen que poner crestas, como por ejemplo tal, línea como tal, espina como tal, tuberosidad como tal, etcétera, etcétera. Y así mismo con las cavidades. Pregunta: clasificación de las cavidades no articulares. La respuesta es cavidades de inserción, como dice aquí. Cavidades de inserción, cavidades de inserción, cavidades de recepción y cavidades de ampliación. Aquí vamos a ponerle los ejemplos. Aquí de los lados están los ejemplos de esos tres tipos de cavidades no articulares de los huesos: inserción, recepción y ampliación. Siga, por favor. Termine con eso de las cavidades. Ya, las cavidades de inserción sirven de asidero para los ligamentos y los músculos. Un ejemplo claro puede ser la cavidad digital del troclear, que está acá arriba, no sé si lo ven. Troclear mayor. ¿Sí? Aquí en esta imagen están ejemplos de tres cavidades. De la cavidad de inserción en la cara inferior del hueso frontal, aquí en la cara orbicular del hueso frontal, hay una cavidad que se llama la fosita troclear. Fosita troclear. Ahí se inserta un ligamento, un tendón, en la fosita troclear de la cara inferior del hueso frontal. Ese es un ejemplo de cavidades de inserción, porque sirve para inserción de ligamentos y músculos. La fosita troclear del hueso frontal. Troclear. Siga. Cavidad de recepción. Las cavidades de resección, en cambio, dan alojamiento a tendones, arterias, venas y nervios. Pero aparte de eso, ofrecen también su forma de canales o surcos más o menos profundos y también prolongados. Otras veces también forman conductos como forman más como otros alojan órganos. Como exactamente. Los órganos más voluminosos como es el cerebelo. Las diferencias, lóbulos cerebrales, el globo del ojo. Exactamente, la cavidad orbitaria.
Un ejemplo claro y sencillo de cavidades de recepción, su nombre lo dice, van a recibir, son cavidades de recepción. Forman una fosa, la fosa orbitaria. Ejemplo de cavidad de recepción, la fosa orbitaria. ¿Por qué? Porque recibe al globo ocular, recibe al ojo. Entonces, aquí mismo en la cavidad orbitaria están dos ejemplos de cavidades de inserción en la cara inferior del frontal con la fosita troclear y de recepción con la cavidad orbitaria porque recibe al ojo. Cavidad de recepción, como su nombre lo dice, recepción, recibe al ojo. Y por último, las cavidades de ampliación, yo lo voy a decir, reciben celdas son cavidades de ampliación, como estas que ustedes ven aquí. Aquí se ha hecho, a esta imagen, se le ha hecho un corte. ¿Qué tipo de corte? ¿Quién me puede decir qué tipo de corte se le ha hecho a este cráneo? De acuerdo a los planos. Un corte sagital. Sagital, perfecto, Sagital. muy bien. Ese es un corte sagital porque va en la línea media entre los dos parietales, es un corte sagital. Porque si fuera así, en la unión del frontal con los dos parietales, sería sutura, corte Coronal. coronal, ¿no? Este es un corte sagital. Con este corte sagital podemos apreciar la configuración interna de los senos paranasales, que son el principal ejemplo de cavidades de ampliación. Los senos maxilares, los senos frontales, que son los senos paranasales. Aquí tenemos, podemos apreciar esta cavidad, es la cavidad del seno frontal. Esta cavidad acá al fondo, a esta cavidad al fondo, esta cavidad corresponde al cuerpo del esfenoides, es el seno esfenoidal. Y estas cavidades pequeñitas que están aquí son cavidades que corresponden a las masas laterales del etmoides. etmoide. El laberinto etmoidal. Exactamente. Entonces tenemos tres tipos de cavidades. Los tres senos estamos aquí. Seno frontal, seno esfenoidal y senos etmoidales, que son ejemplos claros de cavidades de ampliación. Entonces, señores, en esa imagen que tenemos ahí del cráneo, podemos apreciar los tres ejemplos de las cavidades no articulares. En la cara inferior del frontal, aquí, la fosa troclear como cavidad de inserción, porque se inserta un cartílago. Aquí, en el globo ocular, cavidades de recepción, porque está recibiendo al ojo, cavidad de recepción. Y en el corte sagital, los tres senos que podemos ver aquí, el seno frontal, esfenoidal y los senos etmoidales, como cavidades de ampliación. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Sigamos. Sí, doctor, una pregunta. Esas celdas o lo que son cavidades de ampliación pueden llenarse de sangre o de pus cuando se hace, por ejemplo, una cirugía de nariz, en la nariz o en cualquier lado. No, se llena, como todas estos son senos, su nombre lo dice, son senos paranasales. Para significa al lado y nasales, nariz. Todos estos senos que están aquí desembocan en la nariz. Mucosa. Tienen, exactamente, están tapizados de células, la cara interna está tapizados de células mucosas y producen moco. Normalmente producen moco para mantener húmedas las fosas nasales, ¿no? Cuando por aquí entra una bacteria, un virus y infecta estas celdas, se provocan las famosas sinusitis. Sinusitis. Si es una sinusitis de origen alérgico, el moco le va a salir abundante, pero claro, ¿no es cierto? Transparente. Pero si entra una bacteria como el estreptococo, el estafilococo, el neumococo, cualquier bacteria, ¿no? Estas celdas se infectan y sale el moco ya de otro color. ¿Qué color sale? Amarillo. Y cuando es más fuerte la infección, sale verde. ¿No es cierto? Verde. El moco sale verde. El moco sale de aquí, de estas cavidades que se comunican todas, tienen una conexión con las fosas nasales. Por eso se llaman senos paranasales.
En el caso del seno frontal, tiene una comunicación a través de un conducto largo. ¿Saben quién sabe cómo se llama ese conducto? El conducto que comunica el seno frontal con las fosas nasales. ¿Cómo se llama? Conducto anterior. Se llama infundíbulo. Muy bien, ¿quién dijo eso? Yo lo dije. Alexandra, anótemelo Alexandra ahí. Muy bien, Alexander, tienes un punto. Listo. Ese es el infundíbulo. El infundíbulo es el conducto que comunica el seno frontal con el seno, con las fosas nasales. El seno esfenoidal se comunica con las fosas nasales posteriores y los senos esmoidales se abren directamente acá. No tienen un conducto como el seno frontal, pero todos abren hacia las fosas nasales. Y este que está aquí, que está abierto aquí, es el seno maxilar superior, que se comunica a las fosas nasales. Acá está cerrado, ¿no? Pero acá está con el corte que le han hecho, está abierto. Entonces aquí tenemos el seno maxilar superior, el seno frontal, el seno esfenoidal y los senos esmoidales que están acá. Todos esos senos desembocan en las fosas nasales y cuando se infectan se producen las sinusitis. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una duda. En las cavidades de ampliación, usted ahí nos dijo que eran los senos y las celdas, como las celdas mastoides, pero las hemiceldillas también cuentan, ¿no? Por ejemplo, las hemiceldillas del ecmoides. Claro, por supuesto. También. Ya. Lo que tenemos aquí son las celdas del etmoides. Es que allí dice seno, yo. Ya. Son celdillas del etmoides, sino que Lógicamente la imagen no va a ser... pueden aplicarse las dos expresiones, celdas etmoidales o senos etmoidales, ¿no? En el caso de las celdas mastoides, ustedes saben que el hueso mastoide es un hueso hueco, ¿no? Así como también el peñasco del hueso temporal. El peñasco del hueso temporal también es un ejemplo de cavidad de ampliación, porque adentro es hueco y se alojan ciertas cosas. También puede ser un ejemplo de cavidad de recepción, porque ahí se encuentran las estructuras del oído. Pero bueno, no lo quiero confundir. Sigamos así como estamos. Cavidades de inserción aquí, la fosa troclear, cavidades de recepción, la cavidad orbitaria y cavidades de ampliación, los senos paranasales. Continúe. Configuración interna de los huesos. En el hueso del adulto, al corte se reconoce dos porciones, el hueso compacto y el hueso esponjoso, o también llamado trabecular. El hueso compacto forma una capa periférica y continua. El hueso esponjoso está constituido por una serie de laminillas o trabéculas que delimitan espacios comunicantes entre sí, ocupados también por la médula ósea. El tejido compacto le forma al esponjoso un estuche de contención. Las trabéculas del hueso esponjoso tienen una orientación que permite al hueso una mayor resistencia a las presiones o las tracciones que debe soportar utilizando el mínimo de su fuerza. Ya. Tenemos, bueno, la médula ósea se encuentra en la cavidad medular de los huesos largos y en las cavidades, en los huesos largos la diáfisis está constituida por hueso compacto de la cavidad medular y la epífisis por hueso esponjoso. Y se encuentran rodeadas por una delgada lámina de hueso compacto. En cambio, en los huesos planos, el hueso esponjoso se dispone entre dos laminitas de hueso compacto. En los huesos del cráneo, de la bóveda, estos huesos
a esto se los denomina diploide, y al hueso esponjoso, y al hueso compacto se los denomina tablas internas y externas. Correcto. Esta información es como para cultura general, porque esto lo van a ampliar cuando vean histología. Pero vale la pena, ustedes se han comido hueso de pollo, ¿no? Pues se han abierto un huesito de pollo, se van a dar cuenta que el borde del hueso de pollo el tejido es diferente al centro del medular del huesito de pollo. Entonces, lo mismo pasa con los huesos largos de nosotros. La corteza es este hueso compacto y el centro es hueso esponjoso. La médula es de hueso esponjoso y la corteza es de hueso compacto, ¿no? Hueso esponjoso centro, hueso compacto en el borde, ¿no? Ustedes, para que tengan una idea de la configuración interna, ya tienen que haberlo escuchado también. Siga. Ya. Un tejido reticular también hay ahí. Sí, eso lo van a ampliar en histología. Continúa. No sabía si tocaba. Y bueno, los huesos cortos están formados como los huesos largos. Por dentro, el hueso esponjoso está rodeado por una lámina de hueso compacto. Ya, bueno, la médula ósea se encuentra en la cavidad medular de los huesos largos y en las cavidades del hueso esponjoso, y participa en la formación de la renovación de las células de sangre. Bueno, el periósteo. El periósteo es una membrana fibroelástica que rodea la superficie exterior de los huesos, con exclusión de las partes que reviste el cartílago y los lugares en los que se insertan los tendones y los ligamentos. Está ricamente vascularizado y se adhiere de modo variable al hueso. Se lo libera más fácilmente de la diáfisis que de las crestas irregulares. También se podría decir que participa en forma activa en el crecimiento del hueso y en su vascularización. Bueno, los agujeros y conductos de los huesos. Dos órdenes de agujeros o conductos se abren en la superficie de los huesos, que son los conductos de transmisión y los conductos nutricios. Los conductos de transmisión son los que dan paso a vasos y nervios que se limitan a través de los huesos sin detenerse en ellos. Los agujeros, el agujero o conducto de transmisión son a veces grandes, como el agujero occipital, donde se aloja el bulbo raquídeo, o a veces son pequeños, como el agujero redondo menor, donde atraviesa la arteria meningia media. Muchos agujeros y conductos, por razón de su forma, toman diferentes nombres, como los hiatus, la hendidura, la cisura. También se los... También la base del cráneo tiene estos agujeros rasgados porque tiene su contorno de forma muy irregular. Ya miren, les voy a decir algo. La base del cráneo está acribillada por siquiera unos 50 agujeros. Todas esas agujeros son agujeros de transmisión, ¿no? ¿Para qué sirven los agujeros de la base del cráneo, presidente? Tome nota. ¿Para qué sirven los agujeros en la base del cráneo?
sirven para tres cosas. Primero, para permitir la salida de los 12 pares craneales. Los 12 pares craneales. Por eso se llaman, los pares craneales son nervios que se originan, nacen dentro de la cabeza, en el encéfalo, pero salen a cumplir su función fuera de la cabeza. ¿Ya? Tenemos el nervio facial que va a la cara, el nervio auditivo que va al oído, el nervio glosofaringeo que va a la faringe, el nervio hipogloso que va a la lengua, el nervio neumogástrico que llega hasta el estómago, el nervio espinal que va a la espalda, el nervio óptico que va a los ojos, etcétera, etcétera, etcétera. El motor ocular común que va a los ojos, a la cavidad orbitaria. Entonces, todos esos nervios se fabrican en el cráneo, pero salen del cráneo a cumplir su función y tienen que atravesar la base del cráneo. Ya poco a poco, como vamos a estudiar hueso por hueso y después en su conjunto, nos vamos a dar cuenta por dónde pasan esos nervios. Primero, permitir la salida de los pares craneales. Segundo, van a permitir la salida de las venas del cráneo. ¿Cuáles son las venas del cráneo? Las venas yugulares. La vena yugular interna. Doce pares craneales, 2 venas yugulares internas, una del lado derecho y una del lado izquierdo. ¿Sí están escribiendo, señores? Quiero que trabajen todos, por favor. Y tercero, van a permitir la entrada de arterias al cráneo. ¿Cuáles son las arterias que entran al cráneo a llevarle sangre? La carótida. La carótida, exactamente. Interna. La carótida interna. La carótida interna, porque como su nombre lo dice, interna es la que entra, ¿no? ¿Cuál otra? La meningia media. La meningia media que entra a llevarle sangre a las 3 meninges, ¿no? A la pia madre, a la aracnoide y a la dura madre. Muy bien. ¿Y cuál otra? Vertebrales. No, ¿Cuál? La que entra por este agujero grandote. Arterias vertebrales. Las arterias vertebrales. Muy bien. ¿Cómo se llama usted? Adrián Briones. Adrián. No tengo Adrián ahí. Perfecto. Esas son las 3 arterias que entran al cráneo. No hay más. No hay más. Entonces, entran 3 arterias por los agujeros, salen 2 venas y salen 24 nervios, o sea, 12 pares, ¿no? Ya vamos a ir viendo todos los agujeros de transmisión que, como su nombre lo dice aquí, dan paso a vasos y nervios y se limitan a atravesar los huesos sin detenerse en ellos. Ejemplo, los agujeros de la base del cráneo. Si ustedes cogen un cráneo, un esqueleto del cráneo, lo ponen a trasluz, se van a dar cuenta que está perforado de muchos agujeros. Ya vamos a ir estudiando cuáles van a ser los nombres de esos agujeros y qué pasa por ellos. Para eso estamos aquí. ¿Correcto? Listo. ¿Terminamos, señorita, o todavía hay más? Los agujeros y conductos nutricios. ¿También? Ya, a ver. Agujeros y conductos nutricios. Se dividen en 3 órdenes según sus dimensiones. Bueno, estos agujeros también dan paso a los vasos que proporcionan a los huesos sus principios nutritivos. Bueno, en la primera orden, se halla exclusivamente en la diáfisis de los huesos largos y en algunos de los huesos anchos. Casi siempre son oblicuos y dan paso a la arteria nutricia, acompañada a veces de un filete nervioso. Los agujeros de segunda orden se encuentran en la epífisis, en cambio, de los huesos largos, en los bordes de los huesos anchos y en la cara
no articulares de los cortos. Estos agujeros dan paso a las venas. Su número es bastante considerable, son una gran cantidad. Los agujeros del tercer orden son mucho más pequeños que los anteriores y aparecen en toda la superficie del hueso que reviste el periósteo. Se encuentran por término medio de 40 a 50 milímetros cuadrados y constituye el punto de origen de un sistema. Correcto. Ustedes saben que todos los huesos son estructuras vivas, por eso crecen, ¿no? Y necesitan alimentarse, ¿no? Entonces, esos agujeros, como su nombre dice, nutricios, van a nutrir, permiten el paso de la arteria para que nutra el hueso. Esto es un tema de cultura general que lo estamos viendo, porque tienen que saberlo, ¿no? Que el hueso tiene esa estructura vascular interna y su arteria nutricia. Todos los huesos tienen su arteria nutricia y la vena por donde pues sale la sangre venosa, pues, ¿no? La sangre desoxigenada, ¿no? Eso es un tema de cultura general. También lo van a revisar cuando vean histología y ahora lo estamos chequeando solamente de manera superficial en anatomía. Siga. Bueno, las arterias. Las arterias son numerosas y varían según el tipo de hueso que se considere. En los huesos largos se pueden clasificar en tres. Primero tenemos a la diaficiario, que es la arteria principal del hueso. La arteria principal del hueso penetra por el foramen nutricio o el agujero nutricio de mayor calibre. En el miembro superior se dirige hacia el codo, mientras que en el miembro inferior se aleja de la rodilla. Esto se da porque según la relación de crecimiento en longitud del hueso, o sea que la orientación del canal parece huir de la extremidad más fértil, o sea, la extremidad que crece con mayor velocidad. La arteria nutricia se distribuye en tejido óseo y en la médula ósea. El segundo sistema de los huesos largos tenemos al perióstico. El periósteo que recubre la diáfisis se encuentra ricamente vascularizado por arterias de su proximidad, como los músculos y ligamentos. Dan origen a una abundancia de red vascular arterial. Cuando se separa el periósteo, se produce una abundante hemorragia en la superficie. Esto es el periósteo, ¿no? El periósteo es acá, ¿no? Afuera, ¿no? Es el periósteo, lo que recubre el hueso por afuera, ¿no? Es la médula y esta es la corteza. Bien, compañeros, eso ya lo abundarán en otra rama de sus estudios, que es la histología. Yo creo que hasta ahí está bien. Es que no sabía hasta dónde ver. Porque no, está bien. No, estuvo bien. Para comenzar, vamos ahí poco a poco despacio. Mire que pensábamos que íbamos a abarcar 3 seminarios y solamente hemos abarcado 1, pero no importa. Así vamos bien. Lo importante es que ustedes vayan captando los conocimientos. De nada me sirve a mí rellenarlos con materia y que ustedes no sepan nada. Y mejor vamos despacio y ustedes poco a poco van absorbiendo los conocimientos. ¿Estamos de acuerdo? Muchas gracias. Sí. Ya, entonces el día de mañana le toca el seminario. Arteaga Roldán. Arteaga Roldán con el tema hueso frontal y parietal. Hueso frontal y parietal. Ya. Por si acaso que tenga preparado el tema el señor Avilés Alcibar Halley. Halley Avilés. Hueso occipital. Con hueso occipital. Por si acaso avancemos, pero si no vamos a ver un seminario por día, para que va a ir poco a poco, ¿no?
Entonces, mañana, por favor, preparen clase a clase, que es muy importante que lo hagan para que capten de mejor manera. Hueso frontal, parietal y hueso frontal y parietal, y también, si alcanzamos, el hueso occipital. Bueno, si no hay ninguna pregunta, traten de ser... Una pregunta. Dígame. En la parte de lo que es los huesos, el texto ya cuando termina de hablar de la anatomía todo, habla una parte de desarrollo y variedades de cada hueso. ¿Eso también se abarca? No, eso no. Ah, ya. Solamente la descripción del hueso, ¿no? La descripción del hueso, dónde está ubicado, con quién se articula, las caras que tiene, tiene cara externa, cara interna, y qué tienen los elementos, las eminencias y las depresiones de la cara externa, de la cara interna, para qué sirven, qué se inserta ahí, qué pasa por ahí. Eso es. Ah, ya. Eso Gracias. es. Bueno, muchas gracias, señores. Si no hay una cosa, dígame. Respecto a mi tema, usted me dio lo que era base del cráneo, o no sé, por ejemplo, en el libro yo le estaba leyendo, no sé si se refería usted a lo que era base o cara lateral, o a toda la base del cráneo en la que se encuentran las cosas anteriores, posteriores y medias. Base del cráneo. La base del cráneo tiene una cara externa que es exocranial y una cara interna que es endocranial. Solo le tocaría una, pues, o la exocranial o la endocranial. Ok. Le designaríamos, haga usted la exocranial